Continuando con la semana 3, ahora veremos el tercer tema, la síntesis de proteínas y el código genético. Efectivamente, la síntesis de proteínas es un proceso, como su nombre lo dice, para elaborar proteínas en el cuerpo. Se da en dos etapas. La primera etapa se denomina transcripción. Transcripción, que es la formación del ARN mensajero a partir del ADN. Es decir, el ácido desoxirribonucleico va a formar ARN mensajero. Luego viene la segunda etapa que se llama o se denomina la traducción. Traducción es en sí la formación de proteínas. Es decir, este ARN mensajero se dirige a los ribosomas o polisomas para ahí elaborar las proteínas del cuerpo. Entonces, que quede claro, la transcripción es la formación del ARN mensajero y la traducción es la formación de las proteínas. ¿Dónde ocurre la transcripción? En la célula procariota ocurre en el citoplasma y en la eucariota sucede en el núcleo, ¿no? Esa es la diferencia. En el núcleo se da en las eucariotas y en las procas se da en el citoplasma. Y en la traducción, ese sí ocurre en el ribosoma, ¿no? Específicamente en los polisomas. Ahí está entonces, los ribosomas van a elaborar proteínas en la célula. En este gráfico veremos primero la transcripción. Este círculo verde va a ser el núcleo, ¿no? El núcleo, que es la parte principal de la célula eucariota. Dentro se ubica el ADN. Entonces, la transcripción es formación del ARN mensajero. Ya sabemos que primero se tiene que abrir el ADN. Se rompen los puentes de hidrógeno con la helicasa. Luego viene la topoisomerasa que desenrolla el ADN y empieza a formarse el ARN mensajero gracias a una enzima llamada ARN polimerasa. La enzima ARN polimerasa va adicionando los nuevos nucleótidos y de esa manera va formando el ARN mensajero, ¿no? Este mensajero luego va a salir del núcleo por los poros y se dirige al ribosoma. Así es, ¿ya? Entonces, la transcripción es formación del mensajero. Y eso ocurre así, de la siguiente manera, ¿no? Agarramos un pedacito de ese lugar del ADN donde se va a formar el mensajero y veremos, ¿no?, que ese ADN, ¿no?, es una zona llamada, es la zona donde se va a empezar a formar el ARN para formar una proteína tuya. Es un lugar, ¿no?, donde ahí está la información de un rasgo tuyo. Ejemplo, para tu color de ojos, para tu tamaño, etc. Acá tenemos entonces el ADN con las siguientes bases nitrogenadas. De repente adenina, ¿no?, de repente timina, guanina, citosina, etc. Entonces, el ARN mensajero que se formará va a ser la siguiente, va a tener las siguientes bases. Este es el ARN mensajero. El amarillo es el ADN. Siempre ese mensajero, ¿no?, va a completarse adenina con uracilo. No timina. Timina era en el ADN, en este caso es uracilo. La timina con adenina, la guanina con citosina y la citosina con guanina. Eso sí, no hay ninguna diferencia. Pero recuerda que cuando veas la A, en lugar de poner la T, ponle la U de uracilo, porque en el ARN no hay timina. Solo en lugar de timina está el uracilo. ¿Ya? Entonces hay adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Bueno, eso fue la transcripción. Entonces, entremos a la traducción, ¿no? Cuando dijimos que este mensajero se dirige al ribosoma y ahí está llegando al ribosoma. Claro, ese mensajero se une con el ribosoma y ahí está llegando la información hereditaria en forma de codón. Un codón es un grupo de 3 nucleótidos.
Cada segmento es un nucleótido, o sea, un codón es un triplete de nucleótidos. Pero es un codón el que va a llegar al ribosoma para empezar a formar proteínas. Es el codón de inicio es el AUG, adenina, uracilo y guanina. Puede llegar a varios codones, ¿no? CCC, GGG, etc. Pero cuando llegue a AUG, ahí empieza a formarse las proteínas. Es decir, se activa la traducción, se encienden las moléculas para elaborar proteínas. Es decir, va a llegar ahora el otro ARN, el ARN de transferencia, el cual tiene la forma de hoja de trébol, ¿no? Este es el ARN de transferencia que trae en su extremo 3' a los aminoácidos, ¿no? Para formar tus proteínas. Entonces, ese es el ARN de transferencia que trae el anticodón. Anticodón también son 3 nucleótidos. ¿Y cuál sería el primer anticodón que llegue? Adenina con uracilo, uracilo con adenina y guanina con citosina. Entonces, adenina con uracilo, uracilo con adenina y guanina con citosina. Y llega el primer aminoácido que es la metionina. Metionina es el primer aminoácido. Entonces, llega esa metionina y se coloca aquí, en el ribosoma, en el sitio P de peptidil. Claro, el primero va a seguir en el sitio A, aminoácido. Luego salta al sitio P y ahí se va a formar la cadena de aminoácidos. Llegará otro codón, ¿no? Que venga, por ejemplo, el codón GGG. A ver, codón GGG. ¿Qué anticodón vendrá frente a GGG? CCC, ¿no? Así, entonces cada ARN de transferencia que llegue trae un aminoácido y se van uniendo acá en el ribosoma los aminoácidos. La metionina va a quedar al extremo de esa cadena de aminoácidos. Acá está la metionina. Y hay una enzima que va ensamblando los aminoácidos. La enzima se llama peptidil transferasa. Va formando los enlaces peptídicos. Peptídicos, así se va formando la proteína en las células. Una vez que se formó la proteína, hay codones que ya van a terminar esto. Se llama codones de stop. Son 3 codones que terminan la traducción, o sea, la formación de proteínas. Son 3 codones que van a terminar la síntesis de proteínas, UAG, UGA y UAA. Basta que uno de los 3 llega al ribosoma y todos se finalizan. Ya se formó las proteínas del cuerpo. Ejemplo de la uña, la queratina. Gracias al código genético. Y el código genético es una tabla que se establece entre codón y aminoácidos. Entre codón y aminoácidos. Siempre para un codón llega un aminoácido. Ese es el código genético. Y a continuación veremos el código genético. He aquí el código genético. Es una tabla donde se aprecia los aminoácidos en el centro, como puedes ver, fenilalanina, leucina, etc. Y a los costados las bases nitrogenadas, ¿no? La primera base, la segunda base y la tercera base. Entonces, el código genético se establece entre el codón, ¿no? Estas 3 letras forman un codón. Puedes apreciar el codón UUU, codifica al aminoácido fenilalanina. Entonces, no te olvides que el código genético se establece entre codón y aminoácido y es el codón de inicio, el codón AUG, ¿no? Metionina, ¿no? Como podemos ver acá, la metionina es el codón de inicio, AUG. Ahí está, metionina, codón de inicio y codón de terminación, o sea, de stop son 3, ¿no? Acá está el primero, UAA, segundo, UAG, y el tercer codón de stop, UGA. Así es el código genético.